Bien, vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les agradecemos sinceramente la compañía que nos brindan en esta oportunidad. Para los que no nos conocen, les cuento que nuestro departamento es el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y este departamento tiene un área de educación ejecutiva que periódicamente está creando distintos eventos orientados a entregar información, conocimiento y discusión en torno a los temas de nuestro interés. Por eso que hemos creado Coffee Break hace 4 años. Este año, este evento de hoy es el 7º encuentro Coffee Break que estamos realizando. Iniciamos un año con muchas energías, hemos efectuado bastantes en distintas áreas y hoy día nos toca hablar de Business Analytics, que es el área que nos interesa abordar con ustedes. Esto básicamente es un espacio de conversación, por lo cual si bien nuestros invitados van a generar algunas presentaciones, la verdad que lo que más nos interesa es conversar con ustedes, por lo cual sean bienvenidos a generar preguntas, a destacar opiniones y en ese sentido aprovechar esta instancia de conversación con nuestros invitados. Como siempre, también nosotros tenemos una alianza con varias empresas que nos acompañan en estos eventos y en esta oportunidad debo dar las gracias en nombre nuestro de la universidad a la empresa SAS, a Revista Momento Cero, Revista City, al Instituto Chileno Norteamericano, Diario Financiero, Revista Certificación, Despegar.com, Symetrics, Otis Chile y a Hoteles César Business que siempre nos está apoyando con un agradable café una vez que terminemos esta conversación. Así que muchas gracias por su apoyo. Y también les contamos que ustedes tienen en sus carpetas una encuesta que para nosotros es muy importante por varias razones. Una, para conocer la opinión de ustedes en torno a cómo ha funcionado este coffee, pero la verdad también nos interesa generar una importante base de datos que nos permita saber cuáles son sus intereses en torno a áreas que necesiten conocer con mayor profundidad. Por lo cual, para nosotros es muy importante que a la salida de este evento les pedimos, por favor, que hagan entrega de esta encuesta y también tenerla muy presente porque les da la facilidad de poder participar en un concurso que es una selección de 2 becas de un 50% de descuento para aquellas personas que son seleccionadas y que pueden participar en uno de nuestros diplomas. Al final de esta actividad vamos a sortear también 2 suscripciones semestrales al Diario Financiero. Así que esperamos que sea de agrado a todas estas sorpresas que le estamos entregando, pero básicamente, naturalmente, está el interés de poder conversar. Bueno, dentro de la formalidad de cada evento, entregamos efectivamente las becas por la cual algunos de nuestros invitados del COFE anterior fueron seleccionados. En esta oportunidad yo le quería pedir al profesor Jaime Miranda, académico de nuestro departamento, que nos acompañe en este COFE, para que por favor él pueda hacer entrega de esta beca. Así que tengo el agrado de invitar a don Rodrigo Castillo para que por favor se acerque y reciba su beca. Y nosotros le brindamos un aplauso. Muchas gracias. Sí. Gracias, profesor. Bien, también les queremos contar que hace un año se firmó con la empresa SAS y nuestra facultad un convenio de colaboración mediante el cual esta empresa entregó una cantidad muy importante de licencias de software en las áreas de Data Mining y Analytic Business Intelligence con fines exclusivos de enseñanza para nuestra área de educación ejecutiva, las cuales efectivamente están siendo ocupadas en nuestros diplomas, que dirige precisamente el profesor Jaime Miranda.
En el marco de este acuerdo, SAS entregará hoy por segundo año consecutivo 2 becas del 100% a 2 ejecutivos de destacadas empresas para que cursen el diploma de Business Intelligence que imparte Educación Ejecutiva. Por eso, además de estar presente como expositor, queremos pedirle al señor Marcelo Zucni, director comercial de SAS, que por favor haga entrega de estas becas. Así que, Marcelo, por favor, si te puedes acercar. Y yo quiero invitar a la señorita Tamara Díaz Avendaño, ingeniero de análisis y gestión de riesgo operacional del Banco BCI, que va a recibir una de las becas. Y también la señorita Julia Troncoso Donoso, subgerente Producto e Inteligencia Comercial de Ripley. También muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, y gracias sinceramente a SAS, ¿verdad?, por esta gentileza, que es un aporte al conocimiento y a la educación de destacados profesionales. Bien, vamos a dar comienzo a nuestro coffee, que en esta oportunidad hemos denominado Business Analytics, el valor de la información y su efecto en la toma de decisiones complejas. Agradecemos la presencia de 3 destacados expertos en el área. Ya conocen al profesor Jaime Miranda, académico de nuestro Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información y director de nuestro diploma de Business Intelligence, al señor Marcelo Zucni, que también ya lo conocemos, director comercial de SAS Chile, y a don Luis Aburto, gerente de Data Mining de Penta Analytics. A los 3, muchas gracias por su presencia en este coffee. Bien, vamos a iniciar con una breve presentación del profesor Miranda acerca del concepto de Business Analytics. Yo creo que no está de más conversar sobre él, que nos haga una introducción para después dar paso a las preguntas. Profesor, si nos puede usted, por favor, señalar una referencia al respecto. Gracias. Buenas tardes, gracias por asistir. Cuando uno quiere definir este concepto, principalmente uno podría clasificarlo en distintas líneas de negocio dentro de una empresa, ¿sí? Generalmente cuando uno trabaja en un problema empresarial en donde están interconectados distintos hitos, distintas variables, distintas implicancias dentro del contexto de una toma de decisión, lo que hace el Business Analytics es tratar de incorporar el conocimiento que existe dentro del contexto de los datos empresariales, ¿no? Y cómo yo soy capaz de transformar los datos que tengo guardados dentro de mi empresa, que muchas veces ahora actualmente, hace un tiempo atrás salió un estudio que más del 99% de los datos que se generan están en formato digital, por ejemplo. Cómo yo, mediante métodos sofisticados, provenientes principalmente del área de la ciencia, yo incorporo dentro de algún proceso de toma de decisiones para poder transformar los datos que nosotros tenemos almacenados en información útil. Generalmente esta información está oculta dentro de estas bases de datos, o sea, muchas veces el comportamiento de los clientes está oculto dentro de estas bases de datos, y el objetivo central es transformar estos datos que están en estos repositorios en información útil para robustecer algún tipo de proceso de toma de decisiones. Algunas problemáticas de negocio que podrían ser abarcadas por este tema, por llamarlo de alguna forma, pueden ser, por ejemplo, cosas tan complejas como la determinación temprana de un fraude. Imagínense ustedes que tienen 4 millones de transacciones mensuales y yo tengo que determinar algún tipo de probabilidad para poder saber si es que una transacción es fraudulenta o no. Otro problema podría ser atacado mediante este tipo de enfoque como la fuga de clientes, determinar por qué un cliente dentro de una compañía se va o se fuga, como dentro del contexto de la minería de datos se le llama, ¿no? Fuga de clientes, determinar el patrón característico que un cliente difiere de otro, ¿no es cierto?
cosas más sofisticadas con respecto, por ejemplo, a temáticas de cobranza. Otro de los problemas que hemos abordado en algunos de los proyectos que he trabajado, cómo determinar, por ejemplo, la probabilidad de que un cliente pague, ¿no es cierto? Sobre todo si tengo recursos limitados en los cuales yo tengo que decidir a quién voy a cobrarle. Y hay varias más que podría estar describiendo acá, ofertas focalizadas, por ejemplo, cómo determinar la probabilidad de que un cliente me compre algún tipo de producto, dado que yo como empresa ya le vendí otro, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto, lo que hace el Business Analytics es tratar de incorporar el conocimiento que existe dentro de las bases de datos, transformarlos en información, que muchas veces uno puede confundir el contexto y llamar dato igual información, lo cual no es correcto. Y esta información generalmente apoya a un proceso de negocio complejo. Y un proceso de negocio complejo yo lo podría definir como un proceso en donde existen múltiples elementos interconectados, por llamarlo de alguna forma, y que tienen un alto impacto dentro del contexto empresarial. O sea, ese es como el contexto general. Cómo incorporar el conocimiento a las bases de datos, cómo transformarlos en información para tomar mejores decisiones. Y existen muchas metodologías que apuntan a solucionar esa problemática. Eso podría ser. Muy bien, muchas gracias, profesor. Bien, si me permiten, yo voy a iniciar unas breves preguntas para poder entusiasmarlos a ustedes para que después continuemos con nuestra conversación. Y yo le quería preguntar a don Luis, ¿en qué aspectos debe tener en consideración una empresa antes de comenzar a utilizar este tipo de enfoque dentro de su modelo de negocios? Más bien también cómo elegir una correcta aplicación de Business Analytics. Ok, buenas tardes. ¿Qué aspectos? Bueno, cuando uno parte en este ámbito, se da cuenta también de la realidad. Me ha tocado a mí trabajar ya 11 años en distintos proyectos en empresas aquí en Chile y en Latinoamérica. Y por lo general lo que pasa hay yo diría una fuerte disociación entre lo que son las áreas de negocio con las áreas más operativas que manejan los datos. Entonces, en ese sentido, el negocio quiere diseñar productos, quiere trabajar, quiere lograr nuevas oportunidades, pero muchas veces esas decisiones son tomadas, digamos, me tinca que por aquí hay una oportunidad, sin muchos datos, sin mucha información. Y por otro lado, el área operativa, digamos, toma decisiones o genera productos, servicios, que muchas veces están disociados con lo que hoy día a lo mejor quiere el negocio, quieren los clientes. Entonces, el primer, digamos, aspecto que hay que considerar en términos de que haya una unión respecto de que los datos, o digamos, de que lo que yo quiero hacer, en términos de producto, de diseño, de la información que quiero ocupar, exista o esté disponible. Entonces, el primer tema es, digamos, la disponibilidad de la información. O sea, si yo, digamos, quiero introducirme en esto de la inteligencia de negocio, en el analytics, digamos, tengo que tener datos mínimos como para trabajar. Y aquí quiero meter una segunda complejidad, que es el tema de cómo están los datos de mi empresa. ¿Qué calidad tengo yo hoy día como para poder tomar decisiones o apoyar estos problemas que mencionaba recién Jaime? ¿Puedo hacer una recomendación? ¿Tengo, digamos, datos, información histórica como lo que compran mis clientes? Y en ese sentido aquí el retail ha llevado la bandera en adelante en términos de lo que pueden hacer o cómo ellos han ido con los círculos de fidelización, captando información no solamente ya lo que hacen en un supermercado, en las grandes tiendas, farmacias, home improvement y todo, digamos, para poder captar qué hace, digamos, el cliente y cuál es el tamaño de su billetera. Entonces, hay un primer tema en el ámbito de la información disponible, como concepto, como primer aspecto, ¿ya? Después, segundo, yo creo que también tiene que haber una complejidad. O sea, si ustedes están en un negocio hoy día no hay mucha competencia, no hay mucha fluctuación, el cliente es el mismo, el producto es un commodity, por favor, sigan haciendo lo que están haciendo. La inteligencia de negocio les va a aportar poco. Si hoy día ustedes están en un medio competitivo, si tienen muchos tipos de clientes, muchos productos, muchos puntos de venta, tienen que atender muchos lugares con clientes distintos, sin duda que ahí la heterogeneidad es algo que hoy día, digamos, como ingeniero, digamos, como tomador de decisiones, no tiene todas las herramientas para poder entender las distintas complejidades que hay. Y aquí es donde, digamos, la inteligencia en el negocio, el analytics, tiene un aporte importante, de modo que nos ayuda a representar la realidad.
Para terminar, el tema de la herramienta yo creo que es algo importante. O sea, la herramienta, digamos, es un tercio importante respecto de cómo yo poder implementar el analytics en mi empresa. Y ahí yo no voy a contar la empresa, pero voy a contar, digamos, una historia que querían una empresa de seguro, estaba haciendo un modelo de retención, tenían un software que habían comprado hace poco tiempo y estaban felices con el software, le había costado bastante caro, pero ¿cuál era el tema? El software efectivamente hacía el modelo predictivo para detectar a los clientes fugados, pero me contaban que se demoraban 1 hora para poder pasarle los datos para que el software pudiera leerlo, porque tenía una serie de variables que se demoraba mucho en calcular o el software era muy estricto en la forma o en las variables que usaba. Entonces, para transformar la variable había todo un proceso, se demoraban 1 mes y ya, digamos, tenían la predicción, ya los clientes se habían ido. Entonces, un tema importante de la herramienta es que esté ligada con la operación, tanto por atrás con los datos, que yo pueda conectarme, o sea, pensemos que los métodos de extracción de información tienen que ser, digamos, lo más rápido posible, y por otro lado también la decisión, que la decisión no quede en analista, sino que ojalá pueda ser el deployment en la herramienta, en la operación, en el proceso de negocio. Muchas gracias, Luis. Bien, quería formular ahora una pregunta a Marcelo. Muchas gracias por estar acá también, Marcelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo, ¿cuáles son los beneficios obtenidos para una empresa que utilice BA dentro de la toma de decisiones? Bien. Principalmente este tipo de soluciones que hemos titulado Business Analytics, o en el mercado se conocen como Business Analytics, son soluciones que aportan en general en la toma de decisiones. Entonces, como bien dijeron anteriormente, da la capacidad de distintas formas de poder analizar mucho volumen de información o poco volumen de información, pero con una capacidad mucho más importante y efectiva de la que en general las compañías pueden tener realizándolo en forma manual o apoyados con aplicaciones o con herramientas tipo Excel, por ejemplo. Entonces los beneficios son mucho dependiendo de la industria, dependiendo del volumen de información que se procese, y en ese sentido, en base a nuestra experiencia de proyectos que hemos implementado, encontramos que, por ejemplo, en el mundo de los servicios financieros, banca en particular, hay aplicaciones funcionando que detectan fraude o detectan lavado de dinero o estafas, por ejemplo, de transacciones que se realizan diariamente, y los beneficios son directamente proporcional en el sentido de que ya tener una aplicación de este estilo funcionando dentro del contexto de Business Analytics o de la inteligencia de hacer análisis con los datos, se ahorran millones de dólares mensualmente por este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, en el mundo del retail, compañías que puedan estar haciendo análisis de comportamiento de sus clientes, tienen la capacidad de poder realizar campañas en una forma mucho más adecuada a sus grupos de clientes, a sus segmentos de clientes, de manera que sean mucho más eficientes en cómo se presentan sus productos y servicios y también en la forma en que se atiende a esos clientes. Por ejemplo, en el mundo relacionado a las telecomunicaciones, es exactamente lo mismo. Los productos y los servicios que cada uno de nosotros puede estar recibiendo a través de una empresa de telecomunicaciones no son casualidad, están por detrás una serie de procesos y análisis de información que les permite a ellos conocer cuáles son las necesidades de cada uno de ustedes, qué tipo de servicios necesitan, qué tipo de productos, cuáles son los siguientes pasos que tienen que dar con cada uno de ustedes como clientes, y eso obviamente permite ser más eficiente, hacer más cosas en menos tiempo, y por lo tanto los beneficios están relacionados directamente a un mayor revenue, una mayor facturación de las compañías, un ahorro, por otro lado, en fraudes, por ejemplo, como les mencionaba, y la capacidad de poder llegar en forma más rápida y eficiente a cada uno de sus clientes. Principalmente los beneficios están viendo por ese lado. Y obviamente eso desemboca en que se han generado en cada una de estas compañías, en las empresas en general, áreas que están dedicadas exclusivamente al análisis de datos para toma de decisiones, que antes no existían y que ahora están siendo mucho más potenciadas, como por ejemplo áreas de
inteligencia de clientes o áreas de inteligencia de mercado o áreas de control de gestión propiamente tal. Y todas estas áreas han ido desarrollando esta capacidad de poder hacer análisis de clientes justamente basados en el análisis de información, por un lado histórica, pero por otro lado la capacidad en base a esa historia de poder predecir cómo se va a comportar el mercado o cómo se va a comportar la competencia, cómo se va a comportar sus clientes, sus grupos de clientes. Y ahí es donde está el valor agregado de lo que se denomina Business Analytics, el poder predecir y el poder definir qué es lo que va a suceder en base a información histórica y a variables que se manejan dentro de ese tipo de análisis. Gracias. Muy bien, gracias Marcelo. Profesor, ahora vamos a generar algunas preguntas orientadas más bien al recurso humano. Porque ¿qué pasa cuando nos preguntamos qué tipo de profesionales son los que pueden implementar un sistema basado en Business Analytics? En el fondo, ¿qué preparación deberían tener estos profesionales? Buena pregunta, ¿no? Y bueno, esta pregunta te la voy a contestar desde la perspectiva de las experiencias que me ha tocado a mí vivir, sobre todo cuando me ha tocado trabajar con contrapartes que son parte de alguna empresa particular. Generalmente existen varios tipos de proyectos dentro del área del Business Analytics. Hay cosas que son mucho más sencillas, que uno podría llamar reportes o cosas más descriptivas, desde el mundo descriptivo. Yo me meto en una base de datos y trato de responder alguna pregunta de negocio, pero netamente leyendo la información histórica, ¿sí? Como una foto, por alguna forma. Posiblemente dentro de ese contexto el perfil profesional de ese tipo de tarea puede ser medio bajo en términos del conocimiento técnico que tenga que tener el usuario final, ¿no? Si es que las tareas son un poco más complejas, como las que mencionó Marcelo o Luis respecto a modelos predictivos, ¿no es cierto?, en donde es importante contextualizar, por un lado, al negocio, por otro lado, verificar todo lo que tenga que ver con la calidad de la data. Es importante incorporar conocimientos un poquito más técnicos relacionados principalmente a modelos predictivos. Yo creo que esos son los dos grandes mundos en los cuales este tipo de enfoque vive dentro de las empresas. Y dentro de ese contexto uno podría enumerar un par de cosas, posiblemente una sólida formación en términos del análisis de la información, de análisis de grandes volúmenes de datos, sobre todo si estamos hablando, como bien dijo Luis, de mercados competitivos. O sea, no es igual trabajar en un mercado en el cual existen uno o dos competidores o en otro en donde existen muchos más y la competencia es mucho más fuerte, ¿no? Generalmente las empresas que trabajan en mercados competitivos están incorporando nuevas tecnologías porque existe una necesidad, ¿no? O sea, generalmente estos mercados son altamente rentables y por eso existe tanta gente que está interesada en participar. Adicionalmente, el profesional debiera incorporar dentro del contexto de las tareas que realiza un conocimiento fuerte del negocio. Yo creo que cuando nosotros nos ha tocado participar en proyectos de consultoría, nosotros como universidad, es extremadamente importante que la contraparte entienda el negocio, sea un usuario bastante aplicado, por llamarlo de alguna forma. Y dentro de ese contexto, el comportamiento, definir comportamientos humanos, por ejemplo, que es algo que realmente es uno de los aportes que agrega valor, sobre todo, por ejemplo, en una industria como el retail, cómo yo determino la probabilidad que un cliente me compre, hábitos de compra, ¿no es cierto?, que tienen que ver mucho con el análisis de la información histórica que yo tengo de mis clientes, hacen que el perfil del profesional de este tipo, por llamarlo de usuario, tiene que tener una mezcla bastante especial. O sea, nosotros cuando los proyectos que mejor nos ha ido son proyectos en los cuales existen un equipo multidisciplinario. Yo creo que eso es clave. Nosotros generalmente incorporamos, además de ingenieros, además de tipos que trabajen en cosas más relacionadas a las ciencias de la computación, incorporar personas que entiendan que finalmente, si yo quiero determinar un comportamiento de compra, yo quiero determinar un comportamiento humano, ¿sí? Y bajo esa premisa es que este tipo de enfoque nos ayuda tanto dentro del contexto de los negocios, porque predecir cómo el cliente compra, predecir cuáles son las acciones que va a seguir un tipo que hace fraude con tarjetas de crédito, cómo determinar, por ejemplo, hace un tiempo atrás, bueno, ya llevamos 2 o 3 años trabajando con Metro, en la determinación del staffing óptimo de personal de venta para una red que tiene 100 estaciones, ¿no es cierto?, tiene distintos puntos, tiene distintas demandas. Cómo Metro, por ejemplo, puede determinar la cantidad óptima de personal, cómo nosotros podemos incorporar, por ejemplo, cómo el cliente o el usuario determina, por ejemplo, la probabilidad de elección de una fila,
¿Somos todos realmente racionales a la hora de elegir una fila? Ese tipo de supuesto muchas veces se analiza. Nosotros, por ejemplo, en ese proyecto particular, asumimos de que éramos racionales, que existía, que si una persona llegaba a tomar y veía una fila, una más rápida que otra, tendía a elegir la fila más rápida. Y nos dimos cuenta con un estudio que hicimos que no necesariamente ocurre eso. Hay una proporción no menor de personas que no elige de manera racional la fila, ¿no es cierto? Y eso, dentro del contexto de lo que nosotros estábamos aplicando, nos rompía varias teorías, ¿no? Una de las teorías fundamentales dentro de la economía y del mundo de los negocios es que las personas actuamos con racionalidad. Y eso no muchas veces ocurre, y en ese negocio particularmente no ocurría, y eso hacía que nuestro modelo conceptual no funcionara. Entonces, cuando nosotros estamos elaborando algún tipo de solución para alguna industria en la cual existe una alta competencia, es extremadamente importante contar con profesionales adecuados que tengan conocimientos técnicos, pero sin lugar a duda que nunca dejen de lado la visión del negocio. Yo creo que eso es como una mezcla en la cual... Y para nombrar, por ejemplo, hace un tiempo atrás salió una encuesta de Gartner, que es un referente dentro de los temas de análisis de información, en donde esta encuesta dijo que menos del 30% de las empresas consultadas, estamos hablando, hicieron una encuesta precisamente a los CIO de empresas bastante grandes, fueron alrededor de 1.500 CIO, menos del 30% de los CIO que entrevistaron decían que tenían las personas competentes para realizar algún tipo de proyecto dentro de su empresa, dentro del contexto de BI y de Business Analytics. Entonces, eso nos muestra un poco que el mercado, de cierta forma, está aprendiendo de cómo incorporar este tipo de tecnologías, pero acá en Chile, por lo menos, yo creo que está bastante en pañales. Esta encuesta fue hecha a nivel mundial, las empresas más grandes, los CIO de las empresas más grandes las contestaron, y el contexto general es que 2/3 de los que contestaron esa encuesta afirmaron no tener los profesionales adecuados para afrontar estas tareas, que muchas veces son complejas porque tratan, dentro del contexto del negocio, entender un comportamiento humano que yo lo tengo almacenado mediante, por llamarlo de alguna forma, base de datos transaccionales. Perdón. Ahora quería preguntar a Luis. Luis, ¿en qué etapa recomiendas incorporar un sistema de Business Analytics dentro de una empresa? Okay, algo de esto ya lo dijo Jaime. Si hay una empresa hoy día que está partiendo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Digamos, recolectar datos. Y muchas veces, digamos, datos de los clientes es bastante poco. Pensemos en un banco, en un retail, entran los clientes, yo sé dónde vive, pero al cabo de los 2 meses, 3 meses, cambió el celular, cambió la dirección, y ya, digamos, la contactabilidad a la hora de querer hacer campañas, querer relacionarme con este cliente, sin duda que ahí empiezo a tener problemas. ¿Para qué voy a preguntar a lo mejor gusto y preferencia? A ver cómo extender la información. Entonces, lo primero que hace una empresa, digamos, si usted están partiendo un negocio, es poder traquear información, ¿ya? Respecto de los productos, de los servicios, de los clientes, de los proveedores, de los puntos de venta, ¿okay? Del personal que trabaja. O sea, el personal, sin duda que ahí hay también una heterogeneidad muy grande respecto a gente que rinde muy bien y gente que no le va tan bien, y cómo poder describir eso, poder a lo mejor clasificar o poder anticiparme ciertos desempeños. Luego de eso, pensemos que ya tenemos estos datos, hay una empresa que ya sigue en el intertanto, y viene lo que mencionó Jaime recién, una primera capa de reportería. Quiero saber qué local es más rentable, qué producto es más rentable, qué segmento vende más, cómo ha evolucionado, digamos ciertas preguntas básicas para saber hoy día cómo va mi carta de navegación, hacia dónde va mi negocio, voy creciendo, voy bajando. Y hoy día hay distintas herramientas en este ámbito, tanto para la reportería que van desde el open source hasta herramientas de clase mundial que me permiten a mí hacer QOLAP, estandarizar reportes que los puedo desplegar a través de la web, a distintos puntos, digamos, a todo por internet, a quien quiera verlo con cierto perfilamiento. Y después nos vamos a otro salto, ya que tenemos una empresa madura, tiene información, ya digamos, describir la situación, necesito ahora saber qué va a pasar después. Colocaban un ejemplo muy bueno de cuánto vale un diario de ayer. El papel, 10 pesos, 50 pesos. ¿Cuánto vale un diario de hoy? 500 pesos. ¿Cuánto vale el diario de mañana? ¿Qué haríamos con el diario de mañana, cierto? Eso es el valor de la información de mañana. Imagínense nuestra empresa, ¿qué es lo que haríamos con eso?
con saber hacia dónde va, cuáles son nuestros segmentos interesantes, cuáles son los productos que tienen más rentabilidad, dónde la competencia va a entrar, me va a golpear, de modo a anticiparme. ¿Ok? Hay una serie de oportunidades en ese sentido. Y llegar al final, digamos, al tema de la optimización. Un pequeño ejemplo es poder encontrar estas funciones cóncavas que yo quiero maximizar. Mira, quiero colocar el precio en mi góndola, quiero colocar el precio del aceite. No puedo colocarlo muy barato porque si no, digamos, viene mucha gente, quiebro stock, pero gano por cada unidad que vendo, gano menos dinero porque lo vendí barato. Lo coloco muy caro, ahora la gente no compra aceite. El local es muy caro, no vengo nunca más a esto. Genera percepción de precio de la marca. Entonces, ahí cómo yo puedo ir adelantándome y poder entendiendo, ver dónde poder modelar esta optimización y encontrar el punto que maximizar una determinada función. En función de lo que dijo Marcelo, recién complementar un par de casos re interesantes, el tema de lo que es todo el tema de las promociones. Yo me imagino que ustedes ven el diario hoy día cómo llega los sábados, domingos, que es como casi un kilo de folletos, de catálogos que llegan. Y ahí hay digamos que nos llega todo catálogo y ¿qué hacemos? Votamos la mitad, votamos 3/4, a lo mejor votamos todo. Y ahí hablamos muy mal de lo que es focalización, de cómo a todos le damos todas las promociones. Y ahí hay una tremenda oportunidad de focalizar, de modo de saber a cada persona, cada uno de nosotros tiene gustos y preferencias distintas. ¿Cómo le mandamos a cada persona el catálogo correcto? Qué feliz seríamos, no gastaríamos tanto, sería hasta algo casi medioambiental. ¿Ya? Pero sin duda que hay un tema de recursos hoy día que las empresas están, digamos, llegando a toda la masa y poder focalizar muy bien. Después está el otro tema interesante que es el tema de fraude. Hoy día nuestra consultora está terminando un proyecto con impuestos internos de que está justamente poder predecir el score o, digamos, predecir la propensión de un determinado contribuyente a evadir los impuestos. ¿En base a qué? En base a que Impuesto Interno ya está, digamos, una empresa consolidada y ya tiene años de información de gente que ha evadido y por lo tanto va a fiscalizar y sabe qué problemas han habido. Entonces puede estudiar ese comportamiento y ver quiénes se parecen a estos individuos. De modo como toda repartición pública, no tienen recursos infinitos, son muy escasos, todo el tema de fiscalización, de modo de focalizar justamente a los individuos, a empresas que son más riesgosas. Entonces ahí hay un claro ejemplo de cómo ya predijo un comportamiento. Ese es como el último eslabón de la cadena, donde para eso hay modelos predictivos, digamos, de comportamiento y poder entender qué va a predecir este comportamiento, digamos, sin duda que algo que yo necesito historia para modelar y poder tomar mejores decisiones. En particular esto a la hora de focalizar recursos. Eso. Muy bien, muy claro. Gracias Luis. Marcelo, una consulta respecto al mercado nacional, a nuestro país. ¿Cuánto ha crecido, según la experiencia que ustedes han detectado, cuánto ha crecido el uso de Business Analytics y en qué sectores se utiliza más Business Analytics en la toma de decisiones? Ok, perfecto. En general ha habido un crecimiento bastante importante en todas las industrias. Eso sí, ha habido una evolución, principalmente en los últimos 10 años, en el uso de la información y por lo tanto, con esto voy a explicar cómo ha crecido lo que es Business Analytics en particular. Por ejemplo, hace prácticamente 10 años, 15 años, las compañías se preocupaban mucho más de poder sacar una foto de cómo estaba la operación de esa compañía en ese momento en particular. Se le daba mucha importancia a los estados de resultados, por ejemplo, y de acuerdo a eso las personas decían, sí, estamos bien, mañana esperamos estar mejor. Posteriormente, las compañías se dedicaron muy fuerte a implementar sistemas llamados ERPs, que principalmente cubrían los temas financieros, contables, de logística, de abastecimiento, etcétera, etcétera. Como las consultoras en general dicen, estas compañías se dedicaron a ordenar su casa internamente desde el punto de vista de los procesos para poder tener una cantidad de información suficiente o datos suficientes, poderlos transformar en información y por lo tanto tomar decisiones. Durante ese periodo, a la fecha,
las compañías se fueron dando cuenta, y las mismas personas se fueron dando cuenta, que con la información histórica no tenían mucho que hacer. ¿Por qué? Porque la competencia cada vez era más compleja, porque el mercado cada vez era más complejo, y el comportamiento de los clientes era cada vez mucho más complejo. Por lo tanto, entrábamos en la etapa de poder entender cómo va a ser el comportamiento, por ejemplo, de nuestros clientes y de nuestra competencia. Y es ahí donde empezó a trabajar mucho más fuerte el concepto de Business Analytics. Y aquí hago un pequeño paréntesis para explicar dos conceptos. Nosotros como SaaS implementamos proyectos de Business Analytics y también implementamos proyectos de Business Intelligence o inteligencia de negocio, que hace referencia justamente al análisis y la gestión de los datos históricos para la toma de decisiones. Cuando hablamos de Business Analytics, estamos cubriendo lo que es Business Intelligence, pero además se incluyen conceptos como temas de optimización, como temas de planificación, temas de modelos estadísticos, temas de modelos predictivos, etc. Entonces, en base a eso, las compañías han ido potenciando, y se ve en todos los proyectos que nosotros estamos haciendo en las distintas industrias, cómo cada vez es más fuerte este tipo de proyectos, justamente el de la parte del Business Analytics, para poder entender comportamientos, poder predecir y poder, por lo tanto, tener todos los recursos y servicios adecuados para la demanda que se va a tener a futuro. Entonces, por ejemplo, estamos hoy implementando un proyecto en un retail bastante importante en Chile, donde el proyecto es el título de la canción viene a ser optimización de los descuentos, que eso cae dentro del paraguas de Business Analytics. Y en el fondo lo que hacen es que la aplicación, el software, en base a distintos criterios, le pone el precio a cada una de las prendas que hombres y mujeres pueden comprar en una tienda común y corriente. Obviamente mezclando una serie de variables, que esa es la parte más interesante. Mezclando el stock que se tiene, mezclando si es ropa de temporada o no, mezclando los descuentos históricos que se han dado, mezclando los precios actuales, mezclando y analizando las variables, cómo la competencia está poniendo los precios y los productos en el mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese es un muy buen ejemplo de cómo hoy las compañías están haciendo cosas. Antes ese mismo retail se dedicaba a estar en la tienda para ver si la gente entraba a comprar un producto, pero no entendía qué más le podía comprar la próxima semana en base al comportamiento actual. Y hoy las compañías están en esa gran etapa. Compañías grandes o pequeñas, o sea, las grandes empresas de retail, telecomunicaciones están en ese tema, los bancos, por ejemplo, etcétera, pero también las empresas más pequeñas, focalizadas en otros temas. Las más grandes, que tienen mucho volumen, se focalizan mucho en cómo retener clientes, por ejemplo, y las más pequeñas en cómo adquirir nuevos y buenos clientes. Entonces la evolución ha sido en los últimos principalmente 6-7 años muy fuerte dentro de Business Analytics, y en los últimos 3 años principalmente ha sido la capacidad de dar optimización a los modelos que ya se tienen. Es decir, ya no basta con predecir, sino que ahora están buscando la capacidad de poder predecir en forma más efectiva. Gracias, Marcelo. Jaime, quisiera terminar este ciclo de preguntas con la pregunta del millón, que dice ¿a qué se debe que algunas aplicaciones o proyectos Business Analytics fallen en la práctica? Bien, bueno, esta pregunta también te la voy a contestar desde la perspectiva de las cosas que me han pasado, ¿no? Yo creo que un factor importante es el compromiso de la empresa. Yo creo que el compromiso de la gerencia o de la alta gerencia es clave, sobre todo para incorporar elementos de, o mejor dicho, involucrarse directamente con el proyecto. Yo creo que eso es clave. Cuando nosotros hemos estado trabajando y no existe eso, realmente los proyectos fracasan, o sea, llegamos ni siquiera a la propuesta, por llamarlo de alguna forma, si es que no existe un real apoyo de la alta gerencia. Otro de los problemas que me ha tocado enfrentar en distintas industrias es la deficiencia en la formación de los equipos de trabajo. Claramente cuando uno está dentro de una empresa hay ciertos, por llamarlo de alguna forma, operarios que son más eficientes que otros. Nosotros hace un tiempo atrás tuvimos una experiencia bastante mala con una empresa, teníamos un proyecto bastante complejo en términos de la decisión que se tenía que tomar.
Estuvimos trabajando con un equipo cerca de tres años más o menos en desarrollar un sistema de soporte a la toma de decisiones. Lo tuvimos que diseñar principalmente porque no existía dentro del mercado un software que resolviera específicamente el problema de negocio de la empresa. Nos fue tan bien en ese proyecto que el grupo, que era la contraparte, la empresa dijo: oye, estos chicos funcionan súper bien, trabajan bastante bien, y de a poco se los fueron llevando a distintas gerencias y finalmente me desarmaron el equipo que yo tenía dentro de la misma empresa. Y nos cambiaron el equipo completamente, y bueno, y el cambio fue bastante rotundo. O sea, el equipo el segundo equipo que entró no tenía las competencias principalmente, y eso significó que el proyecto prácticamente en 5 o 6 meses no se siguiera utilizando un software que estuvimos desarrollando cerca de 3 años. Yo creo que eso fue un caso bastante extremo. Luego esto ya se mejoró, tuvimos que invertir bastante tiempo en la capacitación de estas nuevas personas, pero yo creo que un buen equipo marca la diferencia entre un proyecto exitoso con respecto de uno que no lo es. Otro de los problemas que me he enfrentado es cuando uno va a una empresa o a una compañía y, como bien dijo Luis, la calidad de los datos es mala, ¿sí? Si la calidad de los datos es mala, en términos prácticos, eso implica que los modelos predictivos, los modelos analíticos nos van a entregar información errónea. O sea, la información que yo obtengo de una fuente de datos que tiene ciertas deficiencias o ciertas inconsistencias, claramente me va a generar información que yo la voy a tomar como cierta, voy a alimentar un proceso de toma de decisiones y finalmente la decisión posiblemente sea muy mala, ¿sí? Cuando uno trabaja en algo así, en términos concretos, ¿no es cierto?, en términos de que no existe información adecuada, claramente este tipo de sistemas fallan, porque realmente no tienen un sustento. Otra cosa que me ha tocado enfrentar son problemáticas relacionadas a las herramientas computacionales. O sea, en términos prácticos existen varios representantes acá que tienen problemas en términos del soporte, por ejemplo. O sea, que en el fondo yo llego, compro una herramienta cara, me gasto 2 o 3 millones de dólares en una herramienta que funciona bien en Estados Unidos, funciona muy bien en Argentina, funciona bien en Brasil, pero acá en Chile no funcionó tan bien y necesito a alguien que finalmente me ayude a solucionar el problema particular. Hace un tiempo atrás, bueno, estuvimos hablando con una empresa y nos comentaba que el tiempo que demoraban en traer un experto de Estados Unidos, por llamarlo de alguna forma, era bastante largo y el proceso era tan costoso que finalmente era bastante el dinero que perdían o directamente dejaban de utilizar la herramienta. Dentro de ese contexto del uso, yo creo que otro de los factores que también hace que en el fondo los proyectos fallen es no tomar en consideración la gestión del cambio. Yo creo que eso es algo que realmente pega fuerte. En términos prácticos es cómo incorporar esta nueva tecnología dentro del proceso de toma de decisiones que posiblemente se hacía de manera manual. Esto nosotros lo enfrentamos directamente con, por ejemplo, en el caso de un proyecto que trabajamos con Metro, en donde nos costó un poco incorporarlo dentro de un proceso de toma de decisiones. Nosotros estábamos optimizando, como bien dijo en algún momento Marcelo, optimizando un proceso dentro del contexto de los modelos predictivos. Y en la práctica eso ocasionó un tremendo shock, porque ellos llevaban, no sé, 10 o 15 años manejando el mismo problema de negocio a mano. Tenían 3 o 4 personas que hacían unas planillas gigantescas y trataban de calcular cómo los clientes elegían las filas y todo a mano. Entonces cambiamos un sistema que era completamente manual por un automático que tenía un modelo sofisticado de optimización y tenía una serie de complejidades que de una u otra forma el primer equipo que trabajó con nosotros lo manejaba bastante bien, el segundo no tan bien, y eso ocasionó que hubiera un quiebre, ¿sí? Y por último, bueno, acá tenía anotado algo que corresponde a las características del software. Yo creo que también eso es importante. Actualmente uno con Internet tiene acceso a bastantes software libres, ¿no? Que uno dice, oye, quiero construir un modelo de minería de datos, y uno puede encontrar algunos programas como el Weka o el RapidMiner que de cierta forma uno puede ocuparlo, tienen algún tipo de limitaciones, ¿no? Pero en la práctica son software libre. Y existen cosas más sofisticadas como herramientas más world class que tienen un costo elevado. Entonces, antes de comprar una herramienta, yo creo que es importante hacerse la pregunta de cuál va a ser el uso, cuál es el retorno esperado. O sea, si yo estoy dispuesto a gastar $1 millón en una herramienta costosa, por lo menos en términos de rentabilidad tiene que darme más que eso. Ese tipo de análisis muchas veces falta o directamente las empresas que ofrecen estos servicios
son netamente empresas que venden, ¿no? Y finalmente no tienen un soporte técnico adecuado, no tienen profesionales adecuados ni consultores que sean capaces de absorber alguna problemática de negocio que sea bastante más compleja que las usuales. Yo creo que esos son como los puntos que por lo menos a mí me ha tocado enfrentar dentro de estas organizaciones, ¿sí? Muy bien, creo que una respuesta muy útil, creo que diste varias variables al problema. Bueno, ahora los quería invitar a ustedes para que tengan la amabilidad de formular consultas, preguntas, opiniones. Se encuentra Gabriela cerca de nosotros. Yo les pido, hola Gabriela, que por favor, allá la señorita, si nos puede señalar su nombre y su consulta, por favor. Hola, mi nombre es Pierina Medina y quisiera preguntar ¿de qué manera el Business Analytics te permite detectar los fraudes y cómo ayuda en la auditoría de una empresa? Yo soy el más joven en la mesa, así que parten por lo más experiencia. Bueno, a ver, me ha tocado a mí participar en un par de proyectos en temas de fraude. Uno lo hicimos por un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Perú con el servicio de aduana. Ahí ocupamos la herramienta de SAS, muy buena, muy completa, en donde nos sirvió para poder a ellos ayudarlos en todo el proceso de nuevo de cómo mejorar su asignación de los fiscalizadores. Entraban los containers, voy a mencionar el proceso, entraban los containers y, digamos, los importadores tenían ciertos incentivos perversos para subvaluar su mercadería. Yo quiero pagar menos impuestos, no, si estos son lápices, no son autos, son algo muy poco valor. Entonces la pregunta es fácil, digamos, hay ciertas cosas más fáciles, más difíciles, pero cuando yo tengo 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 containers por revisar, claramente que empiezo a discriminar y algunos solamente veo el papel y otros, muy pocos tengo que revisar y abro y veo qué hay, si hay lápices o autos. El punto, yo creo que cuando una empresa, una institución tiene historia, lo importante es registrar esa historia. Me pasa a mí, lo veo en los retailers con las promociones y sobre todo con estos procesos de auditoría, de fiscalización, muchas veces esos resultados quedan en medios no estructurados, un Word, un documento. Lo interesante es que esos documentos o esa fiscalización, esa auditoría pasada, quede registrada, quede, digamos, de alguna manera almacenada en medios estructurados. Este root tuvo este problema en este tiempo y lo detecté de esta forma. Cosa que yo puedo usar esa historia pasada y poder entender primero los tipos de fraude. Ahora, yéndome al problema aquí en Chile de evasión de impuestos, hay tipos de evasores. Hay gente que evade impuestos porque no sabe cómo pagarlos, porque son nuevos contribuyentes y hay que llevarlos de la mano, enseñarle el proceso. Pero hay gente que ya sencillamente es, digamos, ya hay una maldad detrás, digamos, hay una máquina, hay un proceso de dolo, digamos, de penal que, digamos, está evadiendo impuestos a sabiendas como todo el tema de facturas falsas. Me imagino que conocen la noticia de Publicam y todo eso. Entonces, yo creo que lo importante, primero, es guardar la historia de mi proceso. ¿Y eso qué me va a permitir? Que todos estos modelos predictivos me pueden identificar en estos dos conjuntos, en lo que son las blancas palomas, de lo que son, digamos, a quien encontré con ciertos problemas. Y después tengo ahora, digamos, nuevos clientes, nuevos, digamos, prospectos que yo no sé quiénes son. Si son blancas palomas o si, digamos, algo de oveja negra tienen. Y eso es lo interesante de estos modelos predictivos, que construyen semejanzas. ¿Ya? Y lo interesante es las reglas que yo empiezo a encontrar y, digamos, si esas reglas hacen sentido o no. Contarte, por ejemplo, el caso de Perú, habían ciertos puertos en China que, digamos, no había mucho control y por lo tanto permitían mucho contrabando. Y ese contrabando también, en vez de llegar directamente a Perú, venía por Chile, por la zona franca, y después de la zona franca
pasaba ya con ciertos transportistas, ciertos medios de transporte. Entonces, de la historia podíamos identificar ciertas rutas o caminos o modus operandi de los evasores. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Hay un tema de, volvemos a la optimización, seguramente el malandro internacional, el malandro chileno, se le va a ocurrir una nueva forma de evadir. Y por lo tanto tengo que estar renovando mis formas de auditoría, mis formas de control. ¿Sí? Respondo tu pregunta. Ok. Yo quería, aportar un poco con respecto a lo que tú estabas preguntando. A mí personalmente me ha tocado trabajar en un par de proyectos de fraude y creo que dentro del contexto de los modelos predictivos yo creo que ese es uno de los más complejos. O sea, si yo pudiera elegir entre un par de proyectos, fraude posiblemente, si puedo elegir claramente, es uno de los que yo miraría con un poco más de cuidado. Principalmente porque tiene características que lo hacen bastante difícil de resolver. Como bien dice Luis, generalmente los fraudes son pocos dentro del contexto de las transacciones. O sea, uno puede ver, hace un tiempo atrás trabajamos con una tarjeta y eran del orden de menos del 1%, era como un 0.01% el porcentaje de fraudes con respecto al total. Entonces, en la práctica, cuando uno habla de fraude, generalmente uno anda buscando una aguja en un pajar. O sea, realmente eso hace que los modelos predictivos muchas veces fallen o se sobreajusten. Un sobreajuste clásico, es decir, independiente del tipo de transacción o el tipo de container, siempre es un no fraude. Si es que mi respuesta es automática, de decir no es fraude, no es fraude, no es fraude, y al final del día identifico el error, ¿no es cierto?, que yo cometo, posiblemente el error sea súper chiquitito, porque el número de transacciones fraudulentas son pocas respecto al total, pero yo a la hora de separar las transacciones, posiblemente le apunte a todas las que no son fraude, porque siempre dije que no lo eran, y falle completamente con las otras. Entonces, cuando uno incorpora este tipo de metodología, lo que uno busca es tratar de minimizar algún tipo de error de la predicción. Porque claramente, identificar a un cliente o acusarlo de fraude le trae un costo a la compañía. O sea, claramente hay un costo de imagen. Respecto del error de decir que no es un fraude, siendo que sí lo es. Entonces, cuando uno trabaja dentro del contexto del fraude, hay que ser bastante cuidadoso a la hora de estimar los costos de los errores, porque es bastante común cometerlos. Por un lado, por ejemplo, uno puede tener costos de imagen, ¿cierto? Por un lado, en términos de decir, oye, esta es una transacción fraudulenta, la paro, pero realmente no lo es. O en caso contrario, decir que esta transacción no es un fraude, siendo que sí lo es, y ahí tengo que asumir un costo. Dentro de ese contexto, existen diferencias brutales dentro del comportamiento de un tipo que hace fraude. Uno puede ver, por ejemplo, que en los supermercados, en las bencineras, posiblemente los fraudes sean chiquititos, pero sean bastante más continuos. A diferencia de industrias como las joyerías, por ejemplo, que te hacen un fraude y finalmente 5 o 6 millones puede costar y lo hacen una vez cada un mes. Entonces, dependiendo del negocio, este tipo de metodologías te ayuda, pero claramente la solución tiene que estar ligada a la problemática de negocio particular. No es lo mismo predecir fraude dentro de un supermercado que predecir fraudes dentro de una joyería. ¿Sí? Sí, y para complementar, cómo estas aplicaciones ayudan a las compañías a hacer este tipo de análisis, principalmente y en la vida real, es con una capacidad de análisis de historia profundo, una capacidad de procesamiento de muchos datos, con la capacidad de definir reglas de negocios que te permiten detectar justamente transacciones fraudulentas. Eso, si tú lo hicieras manualmente, sería imposible, o el rango de error que obtendrías es bastante amplio, con lo cual estas aplicaciones a la larga te ayudan en esos 3 puntos principalmente. Muy bien, si puede levantar su mano, por favor. Ahí tenemos una atrás y después nos vamos hacia acá, hacia adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pablo Egaña. Estoy inserto actualmente en el mercado de la educación y de la publicidad. Y de hecho mi pregunta va a extrapolar quizás el enfoque de la anterior pregunta. Debido a que enfoquémonos ahora en las blancas palomas. ¿Cómo podemos utilizar esta herramienta para poder beneficiar no solo a la empresa, sino que al consumidor? En el sentido de, no hablemos solamente de un programa de fidelización sacado a través de esta herramienta, sino que cómo poder ir adjudicando los perfiles de cada usuario para asignar determinados puntajes, premios y los costeos de los mismos
pero justamente para favorecer la imagen de la organización y la llegada, ¿por qué no?, de nuevos clientes. Y si ustedes nos podrían, por favor, en su experiencia, explicar casos reales, ahora, por supuesto, de este nuevo enfoque que es como más positivo de la aplicación de esta herramienta. Gracias. ¿Parto? Bien. Hay varios puntos, pero yo voy a partir en el orden que lo anoté. Bueno, efectivamente, hay soluciones, en el caso de esas, soluciones que están directamente relacionadas a lo que se llama fidelización de cliente o inteligencia de cliente, o también como se conoce como CRM analítico, pero a la larga todo pasa a ser una solución de fidelización de cliente, que trabaja todo un proceso y una metodología que parte desde la adquisición de los correctos clientes hasta la retención de los buenos clientes. Y durante ese tema, durante ese proceso justamente se habla de los temas de premios, de puntaje y de la capacidad de darle beneficio al buen cliente que se está trayendo a la compañía. Y en ese sentido, estas aplicaciones, al tener la capacidad de analizar muchas transacciones, al tener la capacidad de desarrollar modelos que puedan predecir comportamientos en base a la historia y en base a variables exógenas, nos permite justamente asignar premios, asignar puntajes a los clientes que realmente son los que nos interesan y empezar a dejar de lado probablemente los clientes que no son rentables o los clientes que han tenido un comportamiento no adecuado, por ejemplo, en los pagos de alguna tarjeta de crédito o en clientes que no son fieles desde el punto de vista que tienen un comportamiento bastante diferente de un mes a otro para las compras en mis tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, casos concretos, en el caso de SAS, tienes empresas como Banco Santander, Ripley, CMR Falabella, BBVA, Cruz Blanca, que justamente desarrollan este tipo de modelos para poder premiar, seleccionar e identificar a los buenos clientes y por lo tanto tratarlos como corresponde, dándoles mayores beneficios que al resto. Sí, yo quiero acotar un par de cosas, principalmente en el área de educación. Nosotros como facultad, el cliente, por llamarlo de alguna forma, a veces el tema de la educación con los negocios a veces se mezcla, ¿no? Sobre todo en una facultad y una escuela de negocio como esta, ¿no? Pero nosotros nos preocupamos bastante cómo hemos incorporado este tipo de metodología. Yo personalmente, por ejemplo, ahora estamos desarrollando un par de sistemas, tanto para pregrado como para posgrado, que busca, por ejemplo, optimizar la asignación horaria y la asignación de salas, por ejemplo. Nosotros actualmente tenemos un problema no menor que se relaciona a cómo yo, como facultad, ¿no es cierto?, que tengo por un lado al pregrado en la mañana y en el fondo los estudiantes de posgrado, los profesionales en la tarde, ¿cómo hago yo, que tengo una infraestructura, ofrecer el mejor servicio? Por ejemplo, en el contexto de los alumnos, a ellos les interesa que ojalá no existan muchas ventanas horarias, ojalá que los cursos que ellos quieren tomar no topen, ojalá que las ayudantías no sean a las 8 de la mañana, ojalá que el uso de los recursos, ¿no es cierto?, esté relacionado principalmente a su vida universitaria. Y nosotros, por otro lado, tenemos a los estudiantes, por ejemplo, de posgrado, que les interesa estar en una buena sala y dentro del contexto de la facultad, cómo yo optimizo mis recursos. Nosotros actualmente estamos desarrollando un par de sistemas de soporte a la toma de decisiones que incorporan simultáneamente que los cursos estén asignados a una sala adecuada. Tengo, por ejemplo, acá he anotado un par de números. Tengo que programar 150 profesores, que todos tienen disponibilidades distintas, distintos gustos por los distintos bloques horarios. Hay profesores que les gusta hacer clases en la mañana, hay otros que les gusta en la tarde. Por ejemplo, tener que programar 300 cursos, tener que programar 45 salas. En la práctica, la facultad hace un tiempo atrás estaba haciendo todo esto a mano. O sea, habían 2 o 3 personas que estaban trabajando a mano, tratando un poco de mejorar la calidad del servicio, tratar de que nosotros demos un buen horario para que nuestros alumnos tomen buenos cursos y sean capaces de absorber esta demanda o esta oferta de cursos que nosotros ofrecemos. Hasta cerca, no sé, del mes pasado, todavía estábamos con la idea de que esta tarea era fácil. Y a esta misma señora, que era la encargada de hacer la programación horaria, le decían:
Oye, pero ¿cómo es posible que no puedas programar 200 cursos, 45 salas en 34 bloques horarios, considerando la disponibilidad de los profesores? ¿Cómo es posible que no lo puedas hacer? Esta pregunta en algún momento, bueno, le mostré en términos de complejidad computacional, por llamarlo de alguna forma, la cantidad de cálculos que tenía que hacer la señora en su cabeza, ¿no? Entonces le quedó más que claro al secretario de Estudio de que el pedirle, ¿no es cierto?, que esto fuera eficiente y adicionalmente incorporar elementos de eficiencia, hacían que este problema no fuera abordable. Nosotros acá en la facultad estamos incorporando elementos de Business Analytics, por llamarlo de alguna forma, pero para mejorar la oferta de cursos y de programas que nosotros ofrecemos. Tratar de que los cursos puedan convivir tanto con las expectativas de los alumnos como las expectativas de los profesores y la infraestructura que, sin lugar a dudas, es uno de los cuellos de botella acá. Cómo nosotros incorporamos eso dentro del proceso de nuestra toma de decisiones como facultad. ¿Mm? Sí. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. Mi nombre es Sebastián Rodríguez y bueno, quiero hacer dos preguntas, una relacionada con el tema soporte que hablaron recién. En la última BI Survey que salió del 2009, uno de los temas que salió y que llamaba la atención es que los mayores proveedores de este tipo de herramientas eran los que entregaban no tan buena calidad de soporte en relación a los pequeños proveedores de herramientas locales. Entonces, un poco cómo SAS está hoy día entregando soporte que no es menor en este tipo de herramientas porque son bastante complejas desde el punto de vista de la utilización de los modelos. Y la otra pregunta relacionada con dentro de la falla de los proyectos, creo que no abordaron la parte metodológica del proyecto propiamente tal, que cuando un proyecto va desarrollándose, si no se utiliza una metodología y en el fondo se separa cuál es la parte de BI y cuál es la parte de Data Warehouse, finalmente el proyecto fracasa antes de que se llegue a buen término, por el tema de que no se tomó una metodología apropiada. Y entonces, en ese contexto, ¿cuál es la metodología que utiliza acá la facultad para impartir los cursos? Tanto desde el punto de vista como de la implementación del software, del desarrollo de Data Warehouse y también de la implementación del BI. Sebastián, perdona, cuando te refieres a soporte, voy a responder suponiendo lo que te refieres. Si me dices que sí, voy bien, ¿no? Si no, paro y reformulo mi respuesta. Cuando hablamos de soporte, nosotros trabajamos en dos esquemas. Primero, el soporte en el proceso de implementación de un proyecto junto con el cliente. Y posteriormente es el soporte post-implementación de ese proyecto, donde vamos justamente a darle soporte al cliente frente a dudas, problemas técnicos, problemas funcionales, etcétera. De manera que el proyecto siempre esté en funcionamiento y correctamente. En el primer caso, cuando vamos a los proyectos de consultoría de implementación, siempre nosotros como SAS trabajamos con una metodología de implementación, donde detectamos cómo están sus datos, dónde están sus datos, asesoramos cómo deben trabajar esos datos y qué es lo que se debe construir, considerando las estrategias de esa compañía. Por lo tanto, una buena definición, si vamos a trabajar con Data Warehouse, vamos a trabajar con Data Marts, si tenemos que construir un Data Warehouse o construir o reconstruir Data Marts, son parte de la metodología de implementación que trabajamos. De manera que cuando lleguen los momentos de desarrollar los modelos para esta toma de decisiones, modelos analíticos, estadísticos, de optimización, estemos trabajando sobre un modelo de negocio adecuado que contenga los datos adecuados para esa toma de decisiones. Y eso siempre está avalado, siempre se trabaja y se soporta sobre una metodología, que es una metodología SAS para este tipo de implementación. Y ya posteriormente, cuando está en régimen el sistema, trabajamos el soporte mensual o el soporte anual que el cliente nos pide, y eso va a depender de cómo quiera trabajar los contratos y cómo quiera tener nuestro soporte. Hay clientes que son sumamente autónomos y requieren muy poco apoyo, excepto la capacitación anual, y otros que sí quieren que del lado SAS ejecutemos incluso muchos procesos internos de ellos para poderlos ayudar y sacar sus proyectos adelante. Bueno, voy a tratar de contestar la pregunta sobre las metodologías, ¿no? Que nosotros como facultad y como departamento
Tratamos de incorporar principalmente la práctica dentro de los procesos que nosotros diseñamos dentro de nuestros cursos. Generalmente es bastante distinto, por ejemplo, si queremos hablar una comparación entre un curso que está pensado para alumnos de pregrado, por ejemplo, en donde el alumno de pregrado no tiene experiencia laboral, está recién en proceso de formación, por llamarlo de alguna forma, que posiblemente ahí las metodologías se centran un poquito más en las cosas más técnicas, por llamarlo de alguna forma. Y por el otro lado, los cursos que están más relacionados a profesionales y a personas que ya están trabajando, las metodologías generalmente están muy relacionadas a la casuística. Tratar de incorporar dentro de la forma en que nosotros hemos enfrentado problemas prácticos y mostrar, como en algún momento Ruth me consultó, cuáles son los errores que nosotros cometemos. Generalmente, dentro del mundo académico, y eso es una de las cosas que uno, a medida que va desarrollando proyectos, se da cuenta la diferencia clave que hay entre la práctica y la teoría, ¿no? Que es como el típico juego que finalmente nosotros desde esta perspectiva estamos jugando. Nosotros incorporamos metodologías generalmente dentro de los diplomas, sobre todo de este tipo de temas que son bastante dinámicos, por llamarlo de alguna forma. Nosotros nos nutrimos tanto de colegas que nos vienen a visitar, que vienen especialistas. Por ejemplo, hace un tiempo atrás nos vino a visitar un tipo que su trabajo era determinar precios de acciones, por ejemplo. Él nos mostró una metodología que él utiliza en sus proyectos y nosotros la tomamos, la absorbemos y la tratamos de incorporar dentro de nuestros cursos. Otra fuente de información para poder armar nuestros cursos son los congresos. O sea, los congresos generalmente muestran metodologías bastante incipientes que han tenido buenos resultados y que a nosotros, dentro de todo, nos hace razón lo que están proponiendo. Generalmente nosotros como universidad, una de las cosas que tratamos de inculcarle a los alumnos es llevarse metodologías en el fondo a su trabajo, porque finalmente estas son ciertas recetas que te sirven y que están ciertamente probadas para poder funcionar. Claramente en la práctica a veces las cosas no funcionan. Por ejemplo, en el caso de un proyecto particular de BI, puede ocurrir que la selección de la información sea difícil, o sea que en el fondo generar algún tipo de acceso a las bases de datos sea difícil, el proceso de la limpieza, por ejemplo. O sea, en la práctica puede ocurrir de que y esto es una discusión que generalmente uno tiene con la gente que trabaja más en las ciencias de la computación, que uno llega al feudo de la informática, por ejemplo, de alguna forma, y el mensaje siempre es el mismo: la base de datos está canonizada, no tiene ningún error, no tiene ninguna inconsistencia. Entonces yo internamente digo, ok, entonces yo puedo llegar, tomar y aplicar, pero finalmente cuando me ha tocado trabajar me he dado cuenta que existe duplicidad, ¿no es cierto? Existen todos los problemas que aparecen en las revistas o en los mismos artículos, que a pesar de que el especialista dice que no existen, realmente existen, y eso muchas veces te rompe un poco la metodología, ¿sí? Yo diría que por ahí va, tratar de incorporar metodologías dentro del contexto de la actualidad. Este tipo de modelos siempre se están actualizando. Hace un tiempo atrás ayudamos a armar dentro de una compañía un área que había un par de personajes que su trabajo era estar leyendo journals internacionales en temas específicos del área de finanzas, por ejemplo, que era lo que nos tocó, para poder ver si es que existe una metodología nueva que sea capaz de mejorar lo que ahora actualmente se está haciendo. O sea, hay cosas que realmente están siempre en el top of mind, de alguna forma, ¿sí? ¿De qué metodologías con nombre en el fondo utilizan? Porque en el fondo, bueno, yo trabajo un poco en el tema de BI en mi empresa y en otras empresas también me ha tocado, y hay hartas consultoras que son, por decirlo entre comillas, chantas, que en el fondo tú vas, ellos te dicen, no, mira, yo te armo tu proyecto de BI, y para ellos BI es armar un data mart, un data warehouse, en el fondo hay un reporte en Excel. Sí. Porque el concepto en general de BI no está como estandarizado, porque no hay una definición formal. Y también hay algunas metodologías, por ejemplo, yo las conozco un poco más del punto de vista de data mart, de data warehouse, por el ejemplo de que lo de Kimball o de Hymnol, que son como los dos gurús, claro, del tema, pero no es muy conocido acá en Chile, y un poco hay algunas metodologías dando vuelta por ahí, como tú decías, pero desde ese punto de vista, ¿qué metodologías usa la Universidad de Chile en sus diplomados como para poder asegurar que los proyectos primero no fracasen en la medida que se van ejecutando y no pase lo que tú mencionaste 2 veces, que en el fondo una vez que está implementado depende mucho de la gente que lo desarrolló y queda muy amarrado a esa gente, y en el fondo si se va la persona el proyecto fracasa? ¿Qué metodología utilizan ustedes para que esto finalmente no ocurra, para asegurar el éxito independiente de las personas? Sí. Generalmente, bueno, por un lado la capacitación continua yo creo que es clave.
Y si me quiero ir al detalle de qué tipo de metodología, uno podría aplicar una metodología que salió como el 96, que nosotros la ocupamos dentro de nuestros proyectos, que es el KDD, el proceso KDD. Ese tipo de proceso, por ejemplo, es un proceso que las compañías como SAS o Clementine lo han adoptado y lo han modificado y lo han incorporado dentro de su proceso de negocio. Pero en términos sencillos, es cómo yo enfrento un problema de o de obtención de conocimiento dentro de los contextos de las bases de datos grandes. El primer paso dentro de esa metodología, por ejemplo, es la selección de las variables. Creo que eso es clave. Ahí generalmente entra fuerte el conocimiento experto del negocio. Yo creo que eso es parte fundamental para seleccionar, por ejemplo, poniéndolo en un contexto, cuáles son las variables que discriminan a un cliente que se fuga respecto a uno que no. Generalmente cuando nosotros empezamos un proyecto, existe una primera selección, por llamarlo de alguna forma, que hace el experto del negocio, el olfato. Dice, oye, a mí me tinca que quedar por acá. Luego de eso viene una etapa en la cual yo proceso la información o preproceso la información, en donde yo lo que busco es solucionar dos problemas. El primero corresponde a los valores que no están o los valores faltantes. Cómo yo incorporo, ¿no es cierto?, dentro del proceso de extracción de conocimiento, que dentro de las bases de datos no existen datos, o un cliente no tiene la edad, o un cliente no tiene estado civil. Otro problema que se soluciona dentro de esa etapa, por ejemplo, es qué hago yo con los valores fuera de rango. O sea, tengo datos, ¿no es cierto?, pero realmente tengo una edad de 200 años, tengo algunas variables que son raras. Otra etapa, siguiendo un poquito esta metodología, corresponde a la transformación de las variables. O sea, generalmente estos modelos tienen matemática detrás. Yo no puedo ocupar directamente la base de datos como está y por ende tengo que de alguna forma transformarla y finalmente el modelamiento y la extracción de conocimiento. Cuando uno trabaja dentro de este contexto, generalmente uno ve que la parte de los modelos es como la parte más entretenida o la parte más difícil, pero en la práctica, el 70% del tiempo tú te lo llevas seleccionando buenas variables, te lo llevas preprocesando la información, limpiando los valores fuera de rango y los valores en blanco y transformando las variables. Esa metodología nosotros ocupamos dentro de nuestros cursos, que finalmente es una secuencia de pasos lógica que nos ayuda a minimizar los errores. Eso no quita que existan, ¿sí? Y mediante los casos tratamos de no cometer los mismos, pero siempre nos pasa. O sea, finalmente las empresas son distintas. Nosotros hemos construido dentro de mi grupo de trabajo modelos, por ejemplo, de fuga en 2 o 3 bancos y las variables son otras, los comportamientos son otros y los perfiles de los clientes son otros. Entonces, ¿sí? Yo quisiera complementar con 2 cositas. Primero, cuando hablamos de SEMMA, de CRISP, de KDD, más o menos estamos hablando de lo mismo en términos de metodología, pero que hay dos conclusiones que llegan las metodologías. Primero, no es que digamos la maldición de saltarnos la etapa y me enseñaron redes neuronales, es espectacular, esto aprende, oye, puedo predecir lo que sea, las acciones. Eso es, digamos, la maldición del ansioso y de saltarse la metodología, de los pasos que hay antes que acaba de mencionar Jaime. Después el otro tema, digamos, de ansiedad que ocurre en la empresa, que llevo 80% del presupuesto del proyecto y todavía no veo ningún modelo. ¿Cómo es posible? Y es porque el trabajo en procesamiento, en consolidar la información, sin duda que es lo más, digamos, el vía crucis que hay que hacer para mirar la gloria del BI, de los modelos, ¿ok?, del resultado del conocimiento. ¿Ya? Y por otro lado también, cuando uno presupuesta o está hablando de una metodología, también tiene que considerar el tema de la recursividad. Muchas veces uno encuentra un modelo y encuentra el resultado de un modelo, reglas, para darse cuenta de que los datos están malos. O sea, incorporar ese proceso de recursividad que, digamos, está mencionado en el KDD, en cualquier metodología, como, digamos, a la hora de presupuestarlo en un proyecto de inteligencia de negocio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Claudio Reyes. La segunda parte del título quiero analizarla, el valor de la información y los efectos en la toma de decisiones complejas. De la exposición que han realizado ustedes tres, me da la sensación que están cubriendo el segmento grandes empresas o grandes instituciones. Resulta que este país, como en todos los países, por lo menos eso me da la impresión, por lo menos en Chile, la mayoría no es grande empresa, sino que es pequeña y mediana empresa. ¿Dónde queda ese segmento importante desde el punto de vista de que tiene que tomar decisiones complejas día a día, dada la recursividad, dada su capacidad y la competencia? Y por otra parte,
no debemos olvidar que el mayor generador de mano de obra. ¿Qué herramienta tenemos para poder apoyarnos en esta materia? Sí, parto el más joven de la mesa, como dicen aquí. Parte de la respuesta que di, o parte de la información que traía en algunas de las respuestas que di, justamente mencioné las grandes empresas como también las pequeñas empresas, que dentro de eso estoy refiriéndome a las pymes y a empresas medianas, valorizadas principalmente o categorizadas principalmente por la facturación que puedan tener. Del punto de vista de SaaS, las aplicaciones y los proyectos que se ejecutan son exactamente los mismos, pero de dimensiones obviamente directamente relacionadas al tamaño de la compañía. SaaS tiene una estrategia para trabajar con compañías pequeñas, aplicando el mismo software, pero obviamente licenciando el software y dando las capacitaciones y los proyectos de implementación indexados por variables que son relacionadas al tamaño de la compañía. Por lo tanto, tú puedes tener una compañía mediana o pequeña que quiere implementar un sistema de detección de fraude o un sistema de planificación de demanda, y del punto de vista económico, del punto de vista técnico, lo puede ejecutar con nosotros sin ningún problema. Y obviamente ese mismo sistema, puesto en el banco más grande de Chile, obviamente las dimensiones son distintas, el volumen son distintos, las variables son diferentes, las problemáticas también son muy diferentes, y por lo tanto el proyecto en sí es más grande, más costoso, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista estrategia para Chile, nosotros podemos implementar en pequeñas empresas o medianas empresas. De hecho, tenemos clientes que son pequeños comparados con los grandes clientes que tenemos. Sí, para complementar también lo mismo, las pymes también pueden acceder a lo que es inteligencia de negocio. O sea, hoy día existe una amplia variedad de herramientas disponibles en el mercado, y hay Mercedes-Benz, hay Peugeot y hay Fiat 600. Y hoy día el mercado es tan amplio que yo no necesito, puedo comprar el Mercedes y espero, rentar en ese orden de magnitud, como también puedo irme por licencia open source, que puedo llegar a aprender, instalar y ver qué me puede entregar respecto de modelos predictivos. Las pymes tienen varios problemas hoy día, como cuando hacen cotizaciones, cuántas de esas cotizaciones funcionan o se transforman en venta y cuántas no. ¿Cómo yo puedo aprender de todo ese proceso? De todas las que me dijeron que no, ¿por qué me dijeron que no? ¿Qué pasó? ¿Postulé con un precio muy caro? ¿Cómo saber cómo condicionar el precio en función de quién es el cliente? El tema del uso de los recursos. Justamente como tú dices, hay incentivo en mano de obra. ¿Cómo puedo entender cuál es la mejor mano de obra? ¿Por qué un proyecto, si era el mismo proyecto, me salió el doble de caro que otro? ¿Cómo entender cuáles son los factores que producen eso? Yo creo que ahí es donde está el principal desafío, en términos de que, primero, de que hayan datos y que esos datos yo pueda hacer esta primera capa de reportería, que de nuevo también hay herramientas open source para hacer esta reportería. Y de nuevo, las rentabilidades, lo principal es tener los conocimientos y saber que existen esos medios, que existe la oportunidad de hacer este business analytics. Y eso, sin importar el tamaño de la empresa. ¿Ya? Sí, bueno, yo quería cerrar un poco el tema con las pymes. Nosotros hace un tiempo atrás desarrollamos un sistema con muy poco presupuesto, por llamarlo de alguna forma, y fue hecho en Excel. Que muchas veces uno dice, oye, el Excel, generalmente dentro de mi grupo de investigación existen matemáticos, por ejemplo, que son mucho más talibanes, por llamarlo de alguna forma, con respecto al uso de software. Usar Microsoft es algo chuta, prácticamente lo estoy ofendiendo, ¿no? Pero nosotros hemos desarrollado cosas que en términos de costos son bastante accesibles. Claramente no son gratis, pero en la práctica tienen un costo bajo. Actualmente, hace un tiempo atrás salió una encuesta en donde hablaba de que cerca del 95% de las empresas tienen el Microsoft Office, por llamarlo de alguna forma, y es factible hacerlo. Nosotros ya hemos tenido experiencias en las cuales hemos desarrollado modelos sobre la base del Excel. Claramente, en ese contexto necesitas tener
por llamarlo de alguna forma, el costo del personal que te va a hacer ese trabajo, o sea, claramente no es gratis. En el caso de una herramienta World Class, que ya viene todo armado, el costo está ahí, ¿no? O sea, el costo mismo de la herramienta. El costo del desarrollo, y claramente las pymes, el volumen de información es menor, por algo son empresas un poquito más pequeñas, ¿no? Entonces, dado que tienen un volumen de información menor, generalmente las herramientas que bien nombra Luis, que son de libre uso, te pueden solucionarse estos problemas. Yo creo que no está completamente cerrada la puerta, pero claramente existe una barrera fuerte en términos de el costo de estas herramientas. Yo creo que hay una barrera de entrada fuerte, pero que uno la puede de alguna forma bypassear mediante el uso del solver del Excel, por ejemplo. ¿Sí? Hola, mi nombre es Carolina González. Tengo varias preguntas y una sugerencia al final. La primera, tengo una mezcla bastante grande entre lo que es inteligencia de negocios y lo que están hablando de Business Analytics, porque Business Intelligence tiene un tema de metodología, desde la creación de Data Mart o Data Warehouse, luego todo el tema de predicción lo incluye, tema de metodología de implementación lo incluye, el tema de la minería de datos es un complemento, pero también es otra metodología aparte. Y bueno, los modelos predictivos y los ETL, todo eso va dentro de la inteligencia de negocios. No sé cuál es la diferencia, si lo toma por completo el Business Analytics o si son los post-Business Intelligence. La otra pregunta es justamente el tema que viene con las empresas, cuáles son las empresas que pueden obtener este tipo de sistemas. Me refiero a cosas el tema de inteligencia de negocios es un tema más de inversión para las empresas. Y eso viene complicado con el tema de la crisis asiática que acabamos de pasar. El tema de la inteligencia de negocios se fue un poquito hacia abajo, claramente notable. Bueno, es el tema de cuáles son las empresas que pueden acceder a este tipo de metodologías y de implementaciones. Y por tercer punto, el tema de las limitaciones en los software libres. En realidad, de primero tenemos que tener una diferencia bastante notoria entre el software libre y el open source. Después, no sé cuáles son las limitantes del software libre en temas de aplicaciones a grandes y pequeñas empresas. Y por último, el consejo era el tema de el tema que nombraste es para ordenar los profesores con salas, horarios y distintos tipos de cosas. En realidad, ahí no se ocupa el tema de inteligencia de negocios, se ocupa el tema de los agentes inteligentes, un tema de controles automáticos, en los cuales resuelven el caso del viajero, por ejemplo, que necesita saber hoteles, horarios de vuelo, arriendos de autos, etcétera. Ahí están mis tres preguntas, no sé si les quedaron claras, y mi última del tema de los agentes. Vamos, sí. Bien, entonces vamos por parte. Carolina, desde el punto de vista de SaaS, y en realidad hablando librísticamente, ¿sí? Hoy el concepto es de Business Analytics, ¿ya? Capacidad de hacer inteligencia con los datos que tienes en la compañía, donde se mezclan algunos sabores distintos que son los relacionados a temas de optimización, de planificación, análisis de comportamiento, etcétera. Que eso es lo que más se está usando. Pero debes considerarlo como un paraguas que aborda o ya incorpora los conceptos de Business Intelligence, hablando de tecnologías, técnicas y de metodologías también. ¿Ok? Por lo tanto, podemos para ser simplistas, ¿no? Podemos hablar de que una compañía está implementando un sistema de reportes para hacer análisis de qué pasó con sus ventas, así de simple. En cualquier tecnología da exactamente lo mismo. Y en estricto rigor está implementando un sistema de inteligencia de negocio, Business Intelligence, ¿ok? Pero que en forma natural va a ir evolucionando a ciertos modelos y ciertas técnicas que va a entrar a hablar en el campo del Business Analytics propiamente tal. Por lo tanto, en forma natural, cuando hablamos de Business Analytics estamos hablando de principalmente 8 pasos que aparecen en la literatura. Desde el paso más básico, que es generar reportes estándares como un estado de resultados, pasando por reportes más avanzados, especializados, y llegando al último punto y octavo, que es los temas de optimización de precios, optimización de descuento, optimización de procesos, etcétera. Por lo tanto, cuando hablas de Business Analytics, estás hablando de 8 pasos que incorpora
4 principales que hacen relación a inteligencia de negocio o business intelligence. Todas las empresas deberían tener la obligación de hacer inteligencia con sus datos, es decir, analizar los datos, poder cruzar los datos, poder entender comportamiento y por lo tanto tomar decisiones. Todas pueden acceder, sea con tecnologías y software SaaS o sea con cualquier otra de distinto tipo. Y ahí probablemente la derivada es hablar de los software libres o de los open source, etcétera, que yo en ese tema no soy muy experto, pero sé que son software que tú puedes bajar de algún lado de internet sin ningún costo y que existe alguna comunidad que va perfeccionando estos software y tú vas haciendo uso de esas mejoras que se van realizando. Y existen muchas empresas en Chile, que eso sí lo sé, que usan ese tipo de software sin ningún costo, lo implementan, pero están restringidos o obligados más bien a apostar a que estos software funcionen y que sin, entre comillas, soporte de esta comunidad que libremente va haciendo mejoras durante el tiempo. Sí, de hecho sí, efectivamente existen software libres que tienen un soporte formal que incluso tú pagas ese soporte, efectivamente. Y existen otras que son más pequeñitas, que a esa me refería, que no hay ningún tipo de soporte y que están solamente abiertas como la comunidad los va soportando en forma gratuita. Y nada más para cerrar la idea, en el caso de SaaS nosotros nos focalizamos en Business Analytics y ahí estamos incorporando los conceptos de Business Intelligence también. ¿Okay? Porque en forma natural las compañías parten en un punto muy básico y llegan al más avanzado, o viceversa, algunas parten en el más avanzado y se van perfeccionando en el camino, incorporando temas de gestión y de Business Intelligence básicas. Complementando lo último respecto del Analytics, hay un paper muy bueno del señor Davenport que habla del Competing on Analytics. Él acuña este término y habla de todas las cosas que se pueden hacer con la información. ¿Ya? Yo creo que él haya escrito un par de libros bien interesantes y habla de, a lo mejor, si lo puedes buscar en internet, habla de este nuevo concepto, digamos, ampliando la definición de lo que es inteligencia de negocio, dándole este sabor más tirado hacia la optimización, colocando varios casos. ¿En qué empresa se ocupa el tema esto de Business de Analytics? Bueno, hay muchos casos. El principal denominador aquí que hay es que hay mucha información. De nuevo, yo creo que este común denominador de la heterogeneidad, de la complejidad, yo creo que el retail resume muy bien eso. Muchos clientes, muchos locales, muchos productos, la banca, las telecomunicaciones. Pero han habido distintas industrias que se han ido incorporando a esto. ¿Ya? Aquí, digamos, somos campeones en el tema, si bien en el retail, pero hay una industria que es muy importante, que es la minería. En la minería hay mucha información, debemos saber cómo hacer las prospecciones, cuál es el mejor lugar donde hacer. Bueno, hay mucho ahí de modelos predictivos. Los geólogos manejan mucha información, los laboratorios. Sacar esa información es muy costosa. ¿Cómo puedo ser más eficiente en esa prospección? Ahí hay minería de datos y de nuevo volvemos al tema analytics. Después está todo el concepto de mantención de maquinaria, estimación de demanda. ¿Cómo nos va a ir? ¿Qué pasó antes o después del terremoto? Hoy día la gran pregunta es la demanda. ¿Cómo va a ser con respecto al año pasado? Esa pregunta se responde con Analytics. Pero eso, digamos, cruza distintas industrias. ¿Ya? Yo creo que eso... Y hoy día, digamos, el año pasado teníamos esta condición de crisis. ¿Ya? Digamos, y todas las empresas, ¿qué pasó? Digamos, yo creo que el común denominador fue que bajaron sus márgenes, su contribución, digamos, bajaron las ventas y empezaron, digamos, a reducirse los márgenes en varios ámbitos. Y uno podría decir, se redujo, se contrajo la inversión en inteligencia de negocio. Yo diría, en lo que a mí observo, no fue así. Justamente las empresas, porque se reducen los márgenes, están más incentivadas a mejorar sus procesos, a ser más eficientes en el uso de recursos. Y una de las componentes para usar mejor los recursos es echando mano a los datos, echando mano a la optimización, a mejorar mis procesos. Digamos, como industria, podríamos haber estado muy asustados respecto de lo que hubiera pasado en el año anterior, pero por el contrario, más empresas, digamos,
a muchas empresas que hoy día estaban haciendo negocios de manera tranquila, ahora vieron ante la crisis una oportunidad de usar inteligencia de negocios para mejorar sus procesos o aumentar las ventas que habían perdido. ¿Ya? Y por último, para explicar la diferencia del open source y la empresa o el software, digamos, los SaaS, los SPSS, que son muy buenos. Uno se sube a un auto, un Lada, un Fiat 600, el auto anda. Yo voy a construir un modelo de segmentación, voy a construir un modelo predictivo. ¿Ok? Vamos a llegar, pero vamos a llegar. O sea, digamos, no es muy cómodo, que cuesta manejar. En cambio, el otro, digamos, yo digo, uno va con aire acondicionado, te cuenta cuántos kilómetros quedan, te avisa, la ruta, no sé. Son soluciones distintas, digamos, el nivel de ayuda o de que uno puede manejar distintas variables es muy distinto. Y eso sin duda que tiene un valor. O sea, el desarrollo al que han llegado digamos, los paquetes de clase mundial en temas predictivos, sin duda que hay un desarrollo mucho mayor y que hoy día hay empresas que están dispuestas a pagar por ese conocimiento. Eso. Carolina, tu nombre, ¿no? No capté muy bien la última pregunta. Disculpa, ahora sí. La pregunta que hiciste sobre sobre la programación horaria. Alcancé a notar. Lo que pasa es que para la problemática de ordenar las salas con profesores, horarios y ese tipo de cosas, es la misma problemática del viajero para seleccionar hoteles, viajes, horarios, avión, renta de auto, etcétera. Y para eso se soluciona con agentes inteligentes, que son pequeños programitas que tú le pasas los datos y te arroja resultados. Sí, lo que pasa es que el problema que yo te comento no va por esa línea. Principalmente, ¿por qué? ¿Ya? Porque fíjate que nosotros como facultad, ponte en el caso particular de la programación horaria, yo tengo que programar los cursos antes de saber si es que en el fondo cuántos alumnos van a tomar. ¿Estás consciente, no? O sea, yo genero una programación y no sé cuántos alumnos van a tomar. Entonces ahí entra un poco el tema de la inteligencia de negocio, porque nosotros históricamente tenemos una demanda histórica por nuestros cursos. Adicionalmente tenemos una demanda histórica por las reprobaciones de nuestros cursos. O sea, todos ustedes ya, posiblemente la gran mayoría de ustedes ya han pasado por alguna universidad y uno sabe que hay cursos que uno los pasa al 100% y hay otros que no. Por ejemplo, yo dicto un curso que el promedio de reprobación es como un 30 y es conocido. Entonces, cuando yo hago un pronóstico de demanda, yo no asumo de que van a pasar los 100 alumnos. Yo ya sé que en promedio hay 30, 40 que no van a pasar. Entonces, cuando nosotros generamos un proceso de toma de decisiones, porque finalmente, ¿cómo nosotros vemos el Business Analytics? ¿Cómo yo extraer información dentro de mis bases de datos para tomar buenas decisiones? Acá la decisión particular que yo tomo es cómo asigno mis recursos. ¿Cómo la tomo? Mediante el análisis, como bien dijo Luis, de la demanda. Es ahí donde se incorpora finalmente este tipo de metodologías, porque yo no conozco cómo se van a inscribir los alumnos, tengo una historia de inscripciones, pero claramente eso va cambiando. O sea, es claro que muchos alumnos, por ejemplo, cuando un profesor X da un curso, y que históricamente es el profesor que le llamamos nosotros acá palta, ¿no? Tienes una demanda enorme. O sea, ya, por ejemplo, la planificación horaria puede romperse porque no tienes una sala adecuada para poder atender un curso de 100 alumnos. Entonces, en la práctica, los problemas decisionales que tengan que ver con el contexto de predicciones, con el contexto de optimización de recursos, caen dentro de este tipo de metodología. Y a pesar de que quizás, si tú aíslas el problema de solamente programar horarios, posiblemente esté más ligado a la optimización. Pero si tú le incorporas que tú esa toma de decisión la tomas antes de que el evento ocurra, porque a mí al final del día me interesa saber cuántos alumnos inscribieron, pero yo como facultad tengo que generar la programación 2 o 3 semanas antes. Es ahí en donde se incorpora el análisis de la historia, porque finalmente yo ya sé históricamente cómo se están comportando los alumnos, cómo se mueven dentro de la facultad, y sobre eso yo optimizo. No sé si... Bueno, en realidad en el tema del viajero es el mismo, porque uno tiene que organizar paquetes independientes de cuántas personas vayan a viajar. Y también se puede hacer un estudio por el medio de las temporadas con las que se viaje. Pero se puede usar el camino largo de la inteligencia de negocio o se puede usar el camino corto de los agentes inteligentes. Sí. Que los agentes inteligentes no capto muy bien a qué te refieres con eso. ¿Qué es un agente inteligente? Un programa. Ya. ¿Es como una caja negra, algo así? ¿Estás pensando en eso? No, está bien. Lo que pasa es que no los conocía. Está bien.
Profesores, si me permiten, que dada la hora de nuestro encuentro, yo creo que desde ya les damos las gracias a todos. Me gustaría pedirles un aplauso, por favor, a nuestros expositores. Muchas gracias. Gracias. Sin duda que quedaron varias preguntas y opiniones también pendientes. Yo les sugiero que las podamos formular y continuar en nuestro coffee break, que se va a dar ahora. No obstante, antes es importante el sorteo, nuestro compromiso de entregar 2 suscripciones del Diario Financiero. Así que ustedes tienen un número. Vamos a pedir, por favor, Gabriela, si subes y si nuestros invitados, tanto a Luis como a Marcelo, que hagan entrega de este premio. Luis Aburto, ¿no? Número 16. Bien. Número 16. A la 1, a las 2. Vamos con otro, Luis. Parece que efectivamente era de Luis Aburto. Sí, son 2. 63. ¿Sí? ¿Está? 16. El anterior. Ah, bien, mira. Bien, vamos a entregar los 2. Sí, que hay 2 suscripciones, así que lamentablemente una Luis le entrega. ¿Esos son los 2? Bueno, para que quede picado, el número 29 era el que yo tenía, por si acaso. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Muy amable. Buenas noches.